Pero, ¿dónde los tronos, los templos, y dónde los vasos, dónde lleno de néctar, el canto para satisfacción de los dioses? ¿Dónde, dónde resplandecen ellos, los oráculos que alcanzan lejos, Delfos dormita, y dónde resuena el gran destino? Pan y vino, cuarta estrofa. Ese dónde que asciende desde un gran abandono, dolorosamente clamante. ¿Qué busca esa pregunta? ¿Qué vislumbra el poeta al clamar? La huida de los dioses y con ella la desolación de la morada de los seres humanos, el vacío de sus obras, la vanidad de sus actos. En ese punto, la mirada, sin el apoyo de una experiencia real de archipiélago, se aventura a la Grecia asida. ¿Por qué Hölderlin no tuvo necesidad de una experiencia así? Quizá porque él veía más lejos, previendo la llegada del Dios venidero, de modo que era en el ámbito de esa previsión donde sólo lo sido adquiría su actualidad propia. En modo alguno, pues, el clamor poético surgía de un mero abandono, sino de la firme esperanza, más allá de todo desamparo, en algo venidero, algo que sólo con acercarse genera un férvido clamor. Oímos todavía el clamor. Nosotros, gente de hoy, entendemos que tal escucha ha de ser ella misma una participación en él, sobre todo dentro de un mundo de seres humanos que corre como loco al borde de una autodestrucción, cuyos manejos acallan cualquier clamor y lo empujan a lo vano. En un tiempo así, en medio de la falta de perspectiva, surge el barrunte de una panorámica que para subsistir exige una previsión de mayor alcance aún, una superación del poeta. Jamás. Lo que aquí alcanza más allá de su palabra es, a la vez, más reducido que ella, a la vez, pero antes, lo más necesario para nosotros, que se abra, extienda y disponga primero el ámbito en el que puede brindarse la venida del Dios y prepararse la vigilia para la celebración de su llegada. ¿Cómo encontrar ese ámbito de esperanza? Solo buscándolo, en vez de lucubrar cosas inútiles. ¿Quién nos muestra el camino? ¿Qué nos hace la seña en el ámbito buscado? Está detrás de nosotros, no delante. Se necesita una mirada retrospectiva respecto a aquello de lo que conservamos una memoria antiquísima, pero que permanece desfigurado por cuanto creemos saber y poseer. Solo podemos buscar, de todos modos, lo que aunque veladamente ya conocemos. Si vienen alguna vez los dioses de Grecia y su dios supremo, solo transformados entrarán en un mundo cuya metamorfosis subversora tiene su fundamento en aquel país de dioses de la antigua Grecia, si lo que sus pensadores pensaron con ocasión de la retirada incipiente de los dioses no estuviera dicho en un lenguaje desarrollado, si lo dicho no hubiera sido convertido a continuación en instrumento de una perspectiva extraña del mundo, no dominaría ahora el poder, oculto aún en su propia singularidad, de la técnica moderna que todo lo penetra y de la ciencia y sociedad industrial subordinadas a ella. Si con ello la brutalidad del mundo moderno no mantuviera una relación enigmática con la antigua retirada de los dioses, nosotros, que en el peligro más extremo de la autodestrucción supuestamente absoluta del ser humano, buscamos algo que nos salve, no necesitaríamos la memoria de gran alcance de la ausencia de los dioses, ni hacer conjeturas sobre el ámbito de una venida de su figura transformada. Encontraremos el ámbito que buscamos. Se nos brindará su hallazgo si visitamos el país que aún perdura de los griegos, al saludar su tierra, su cielo, su mar, sus islas, los templos abandonados y teatros sagrados. Nosotros, más menesterosos, más pobres en ideas creadoras. Quizá necesitamos visitar la isla de las islas, aunque solo sea para animar a que emprenda su camino una vislumbre, largo tiempo alimentada, de aquel ámbito. Fue por ello por lo que la propuesta y el regalo de un viaje a Grecia surgieron hace años del latido presintiente de un corazón afectuoso.
Le siguió, no obstante, un largo titubeo por miedo a la decepción. La Grecia de hoy podría impedir a los antiguos salir a la luz con su singularidad propia. Un titubeo, también, por la duda de si lo atribuido al país de los dioses huidos podría no ser más que una mera invención, y el camino de pensar habría de revelarse como un camino errado. Solo el ámbito barruntado persistía en su presencia para la reflexión. El regalo reclamaba su cumplimiento. La decisión de llevar a cabo la visita a Grecia resultó fácil cuando ésta se propuso en forma de un viaje común en barco. Así era difícil imaginarnos una aproximación más conveniente a ese archipiélago siempre lejano. Los días fríos, aguados de Venecia ofrecieron un extraño preludio. Por su abandono, el hotel de lujo sin rostro al que fuimos a parar se había compasado a la decadencia muchos siglos posterior históricamente y por ello más cercana a nosotros temporalmente que Grecia. Venecia subsiste sin rigor para señalar nuevos caminos. Ha ido decayendo hasta convertirse en un simple objeto de la disciplina histórica, en imagen estimulante de escritores sin ideas, en escenario de exposiciones y congresos internacionales, en objeto de rapiña de la industria del turismo. El antiguo poder y pompa de la República han huido de lo que ha quedado, cuyo variopinto enredo de edificios y plazas puede describirse sin fin y siempre de manera diferente. Incluso la misa en la Catedral del Domingo de Ramos, donde más podría esperarse una tradición viva, daba la impresión de una feria por su liturgia descuidada. Todo envejecido, pero no viejo, pasado, pero no algo sido, que se concita en algo perdurable para brindarse de nuevo a quienes esperan. Es verdad que quien sin cesar no tenga presente ante la mirada interior la violencia del mundo técnico moderno, puede diluirse efímera y temporalmente, si quiere, en el encanto que proporciona histórico-estéticamente esta ciudad. Pero quien en el estado actual del mundo busca el lugar determinante, aunque todavía oculto, y sabe que todo lo más nuevo de lo nuevo, junto con la huida a lo histórico superficial, se desmorona si no se retrotrae a su antigüedad originaria. Para aquel, Venecia solo puede ser ya la ciudad portuaria de cuyo muelle zarpa el barco que se pone en camino de viaje a Grecia. Puede que desde la disciplina histórica sea injusto decir esto, pero desde la historia resulta necesario hacerlo. Por encima de la primera está la segunda. En esta impera el destino. Como imagen suya aparece la mar nocturna, cuyo inmemorial oleaje, sin preocuparse del moderno barco a motor, sigue sus leyes. A la luz del sol mañanero, la larga costa rocosa de Dalmacia se alzaba de la mar calma. Es verdad que nuestra cabina en la cubierta del barco Yugoslavija, tapada por los botes salvavidas, ofrecía poca perspectiva, pero como estaba situada cerca del puente, sobre él siempre pudimos dominar con la vista tanto las entradas en las bahías y puertos como las abiertas. La amable tripulación del barco daba con gusto las informaciones solicitadas, permitía incluso la entrada en la cámara de timonel y explicaba sus aparatos. No menos solícito y esmerado era el servicio de mesa. Tras la segunda noche de viaje, apareció muy de mañana la isla de Corfú, la antigua Cefalenia. ¿Era este el país de los feacos? La primera vista no parecía concordar con lo que el poeta dice en el libro 5 de la Odisea. Yo estaba con el colega Engelking en la cubierta superior del barco. Recuerdos del tiempo común de docente privado en Friburgo que se unían a la mirada calma al país griego y sus montañas. Pero, ¿era eso ya Grecia? No parecía lo presentido y esperado. Eran exageradas, estaban mal encaminadas las representaciones traídas. Todo se asemejaba más bien a un paisaje italiano, pero es verdad que Goethe ya experimentó en Sicilia por primera vez la cercanía de lo griego. Allí se le ocurrió el proyecto, esbozando incluso hasta el detalle en reflexiones incesantes, aunque no puesto por escrito, de una tragedia náusica. ¿Por qué no se llevó a cabo ese proyecto? También él portaba aún los rasgos de una Grecia italo-romana vista a la luz de un humanismo moderno.
Le bastó al poeta esa visión del mundo para anunciar después, en edad avanzada, la aparición de la era de las máquinas. Surgieron dudas durante la prosecución del viaje a primera hora de la tarde desde Corfú hasta Ítaca, que como patria de Ulises prometía lo griego. Continuaban las dudas sobre si nos sería concedida siquiera una experiencia de lo griego inicial, sobre si, como ya es conocido de todos, cada una de sus experiencias no estaría predeterminada y, por tanto, limitada por el horizonte actual de cada uno de los experimentadores. Dudas sobre si, por ello, no quedaría frustrado e inefectivo todo esfuerzo por una recuperación del inicio, incluso aunque se lograra de algún modo limitado. Dudas sobre si tales reflexiones no malograrían la experiencia inmediata durante el viaje. ¿Por qué no retener simplemente lo visto en una narración meramente descriptiva? Como si Grecia no hubiera sido descrita ya suficientes veces y de diversas formas, con acierto y de manera muy documentada. Dejemos que los realmente esforzados pasajeros que viajan con nosotros se cultiven mientras descansan en cubierta, leyendo guías de viaje con buena información y libros relajadamente escritos sobre Grecia. Nunca se me ocurrió durante todo el viaje poner en duda lo correcto y agradable de tales viajes, pero tampoco se me fue nunca de la cabeza la idea de que lo que importa no solo somos nosotros y nuestras vivencias en Grecia, sino Grecia. ¿Puede ésta todavía manifestar su identidad propia y apelarnos con su lenguaje a nosotros, gente de hoy, seres humanos de una época cuyo mundo está penetrado por doquier por lo inmenso y artificioso de los dispositivos de ajuste del montaje? La reflexión que le sigue, muy lejos de derivar del sentido, es decir, de la dirección del viaje por Grecia y de impedir la experiencia inmediata, es más bien la primera que se abre a lo esperado, en tanto esto se mantiene en relación con el mundo de hoy y no se evalúa simplemente considerando las vivencias individuales. Entre tanto, aparecieron a la vista por la tarde las ensenadas boscosas de Ítaca. Al principio no pudo distinguirse durante mucho tiempo dónde habría de atracar el barco. Un giro inesperado ofreció la vista de una población cuyas casas claras se empinaban por las oscuras pendientes. Escolares y gente del pueblo, con su alcalde, que había estado una vez en Alemania, saludaron con alegre discreción a los huéspedes alemanes. La patria de Ulises. También aquí había muchas cosas que no llegaban a encajar en la imagen, que uno tenía ante la vista desde los días de las primeras lecturas de Homero, iniciadas bajo la dirección de un extraordinario profesor en el Instituto de Enseñanza Media de Constanza. De nuevo, como en el puerto de Cefalínea, faltaba la presencia de aquello griego que había adquirido rasgos más precisos en el transcurso de los estudios posteriores y en el enfrentamiento del pensamiento antiguo. No un paisaje ideal, sino un mundo que aparecía cada vez más conflictivo, que hacía vacilar las opiniones acostumbradas sobre él, y tampoco una imagen histórica que contuviera al completo todos los ámbitos de la vida y épocas históricas de los griegos. Más bien, el incesante reclamo a una iluminación que deparara con textura al todo de la existencia griega. Pero ¿cómo habría de mostrarse esto en Ítaca? En lugar de ello, me encontré con algo oriental, bizantino, cuando un pope nos mostró la pequeña iglesia con su iconostasio y encendió velas tras recibir pequeños donativos. Por los caminos, niños traían flores como saludo. Durante la velada, los pasajeros más jóvenes, junto con la tripulación, se divirtieron con los simpáticos habitantes de la isla hasta cerca de medianoche. Cuando el barco siguió rumbo a Catacolón, la pequeña ciudad portuaria en la Élida, el Yugoslavija fundió en la rada. Con ayuda de una especie de balsas y viejos botes, se nos trasladó hacia las 8 al puerto cercano. Desde allí, en una mañana soleada de primavera, nos llevaron autobuses a Olimpia por Pírigos. Al lado de la carretera había pequeños mulos y asnos que pacientemente pastaban las escasas hierbas. Otros recorrían a paso lento su camino con la carga asignada. A lo largo de la ruta polvorienta, casas pobres se alineaban con construcciones nuevas de mal gusto, hasta que los vehículos entraron en la zona de altos bosques de pinos. Ahora tenía que llegar, el lugar en el que en otro tiempo toda Grecia se reunía en los días más calurosos de verano para la festividad pacífica de las competiciones y para celebrar a sus dioses supremos.
pero lo primero con que nos topamos fue únicamente con un pueblo sin adorno alguno, al que además desfiguraban nuevos edificios, a medio construir, de hoteles turísticos americanos. Acto seguido, un alto puente sobre la hoz roqueña del casi seco Cladeo nos impuso el panorama decepcionante de las inmediaciones de la colonia de Crono. Es difícil imaginar cómo en un tiempo el barro y los guijarros de ese río inundaron el recinto sagrado de templos de Altis y pudieron cubrirlo hasta el punto de extinguir incluso la memoria del lugar donde se reunía todo el pueblo. Más difícil de imaginar aún que, precisamente en este paisaje, que podría encontrarse también en Italia, se estableciera el lugar festivo de los griegos y con él incluso la medida del tiempo según las Olimpiadas. El valle amplio, casi dulce, del Alfeo, sólo como por una coacción inexplicable pudo conciliarse con la disposición y dureza agonal de la idiosincrasia griega. De nuevo surgía la duda de si esta idiosincrasia, acariciada desde largo tiempo, meditada muchas veces, no sería fruto simplemente del arbitrio de la imaginación, sin apoyo en lo realmente sido. En medio de estas consideraciones, en una mañana despejada, acompañados de cantos de ruiseñor, entramos en la extraña quietud del Altis. Excepto nuestros grupos, bien repartidos, no había un visitante alguno en las ruinas. Los fundamentos de los templos, sorprendentemente amplios, dedicados a Hera y a Zeus, los poderosos también las columnas cortados por una fuerza sobrehumana, que aún desplomados mantenían su erguida, sustentante prominencia. Todo ello ahuyentaba la apariencia de lo colosal simplemente macizo. ¿Sería esto una advertencia de que sí era adecuado el tipo de búsqueda que habría de superar su examen los días siguientes? Un presagio de la clara conciencia de que, si es verdad que la investigación arqueológica sigue siendo necesaria y meritoria, no alcanza, sin embargo, aquello que señoreaba y que sucedió en medio de lo construido, y ello quiere decir consagrado en otro tiempo. El paso abovedado que conduce el recinto de templos al estadio y del que todavía informan Pausanias, nos llevó al campo de los juegos, pero incluso estos, y la proximidad de los dioses sustentada en ellos, ¿qué sería todo ello sin el canto que los celebra, sin la palabra que por su sonido oscilantemente ensamblado es la que de verdad devela y oculta lo allí sucedido? ¿Qué sería todo ello si no hablara el lenguaje del poeta, Píndaro, al inicio de la primera de sus olímpicas, que señala a la vez el otro lado, hacia las cortes principescas de Siracusa? Lo más delicioso es el agua, pero también el oro, cual fuego ardiente, resplandece claro durante la noche, más brillante que todos los tesoros que aumentan la felicidad, pero cuando se trata, querido corazón, de que ensalces un combate, dirige al sol tu mirada. Por el éter solitario no flota ninguna estrella que brille más luminosa durante el día y despida más calor. Así brilla también Olimpia, nada más bello brota de tu canto. La desaparecida belleza de la fiesta en ese lugar se nos escapó, pero aguardaba, no obstante, como presencia inmediata de las figuras y formas que conserva en Olimpia su museo, instalado con gran perspicacia y cuidado. Antes, sin embargo, reposamos durante el mediodía en la cercanía de Altis, bajo viejos árboles, en la hierba alta, sobre la que revoloteaban mariposas, haciendo aún más perceptible la quietud, un pequeño asomo de la hora de pan.